Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, mis queridos niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias, un gusto poder saludarlas también. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío. Tu saludo. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias de nuestro bello Perú. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. En esta oportunidad queremos presentarles la experiencia de aprendizaje, motivos y formas para agradecer mis aprendizajes en este tiempo de pandemia, que les permitirá demostrar los aprendizajes que han logrado a través de las sesiones radiales de la estrategia Aprendo en Casa, ya que por la pronta celebración del bicentenario de la independencia del Perú, motiva a recordar cómo nuestro país atravesó diferentes situaciones donde nuestros antepasados contribuyeron en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria. Legado que nos han dejado y que podemos observar en nuestro patrimonio cultural, destacando sus danzas, música, artes, literatura, ciencias, entre otras. Actualmente, nuestro país continúa experimentando las consecuencias de la emergencia sanitaria, situación que induce a peruanas y peruanos a sobreponerse frente a las adversidades e incertidumbres que ha ocasionado la pandemia. A pesar de ello, hemos desarrollado una actitud positiva que nos ha llevado a reinventarnos con alegría y entusiasmo, traducida en diversas manifestaciones que van desde actos de solidaridad hasta expresiones artísticas y culturales que dan muestra del optimismo y capacidad de superación, pensando en el desarrollo integral y sostenible donde se respeten los derechos de toda la ciudadanía para construir el Perú que queremos. Frente a esta situación, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes reflexionen sobre los procesos seguidos en el desarrollo de sus aprendizajes en este tiempo de pandemia e identifiquen lecciones aprendidas que les permitan tomar decisiones de mejora para afrontar situaciones nuevas, que son motivos y formas para agradecer todo lo aprendido, para lo cual se les plantea los siguientes desafíos. ¿Qué aprendizajes me llevo de Aprendo en Casa? ¿Cómo agradezco lo aprendido este tiempo de pandemia? Así es, Wilfredo. Y frente al desafío planteado, los estudiantes reflexionarán sobre los procesos seguidos en el desarrollo de sus aprendizajes, en la que identificarán diversas lecciones aprendidas que les permitan tomar decisiones y asumir compromisos de mejora para afrontar situaciones nuevas. Asimismo, les permitirá reconocer su esfuerzo y valorar el apoyo de sus familiares y o miembros de la comunidad que contribuyeron en esta labor, las que serán presentadas en una tarjeta de agradecimiento por lo aprendido en este tiempo de pandemia. Muy interesante lo que realizarán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje, porque esto les permitirá identificar sus fortalezas y comprender y manejar apropiadamente las dificultades para pedir y encontrar ayuda y superarlas. Niñas y niños, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bien! El título de la sesión del día de hoy es Reflexionamos y agradecemos sobre lo aprendido en ciencia y tecnología en Aprendo en Casa. Y el propósito a cumplir será reflexionar sobre nuestras fortalezas y dificultades de aprendizaje en ciencia y tecnología, revisando y analizando
los procesos de aprendizaje para plantear actividades de mejora. ¿Quieren aceptar el reto? Sabemos que sí. Niñas y niños, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir con el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de hoy, primero, determinarán su comprensión sobre las metas de aprendizaje planteadas para las sesiones radiales. Segundo, revisarán las actividades planteadas para realizar la tarea a partir de ciertas interrogantes. Y tercero, a partir de los resultados, plantearán algunas actividades para mejorar su trabajo y expresarán su agradecimiento de diferentes formas. Wilfredo, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar. Asimismo, que no olviden que sus trabajos de esta sesión y de las siguientes sesiones los utilizarán en la elaboración de su tarjeta de agradecimiento por lo aprendido en este tiempo de pandemia. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe a divertirse mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Aprendo en casa. Bien, niños y niñas, en la sesión de hoy revisaremos, analizaremos y reflexionaremos sobre los procesos realizados en las sesiones radiales relacionadas con la competencia Explique el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Empezaremos reflexionando las metas de aprendizaje, es decir, sobre los propósitos planteados en las sesiones de aprendizaje. ¿Les fue fácil o difícil comprender los propósitos de las sesiones? ¿Qué hicieron para comprenderlos? Ahora pasaremos a reflexionar sobre las actividades realizadas en las sesiones radiales. ¿Recuerdan qué actividades realizaron para aprender? Iniciaremos la sesión haciendo un listado de las actividades realizadas. 1. Lectura y reflexión de la situación inicial, noticia o casos presentados. 2. Planteamiento de una pregunta. 3. Elaboración de respuestas o explicaciones a la pregunta. 4. Planteamiento de acciones para comprobar la pregunta. 5. Análisis de la información brindada. 6. Comparación de su respuesta o explicación con la información obtenida de la lectura. 7. Elaboración de su respuesta o explicación final. Ahora, para cada actividad, les plantearemos algunas preguntas que se utilizarán para reflexionar sobre cada una de ellas y comentarán con su familiar las respuestas que puedan dar. Actividad: lectura y reflexión de la situación inicial, noticia o casos presentados. ¿Pudieron comprender las noticias o casos presentados en cada sesión radial? ¿Tuvieron necesidad de pedir ayuda a algún familiar para poder comprenderlas? En su casa o comunidad, ¿ha habido situaciones similares a las noticias o casos presentados? Si es así, ¿cómo lo resolvían? Niños y niñas, recuerden que las situaciones presentadas en cada sesión radial estaban relacionadas a las vivencias que han podido ocurrir en casa en tiempos de pandemia, pues a partir de ellas muchas cosas cambiaron y aparecieron nuevas necesidades, las cuales se presentaban como un desafío para todos. Estas situaciones han estado relacionadas desde la necesidad de cambiar y mejorar sus hábitos alimenticios, aprovechar los residuos sólidos, revisar las técnicas de cultivo de diversas plantas,
Conocer cómo se producen las emociones y sus afectos en nuestro cuerpo, el reconocimiento a la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología y el valor de las actividades científicas y tecnológicas en el cuidado de nuestra salud. Asimismo, a partir de la situación planteada, se propuso una pregunta. Actividad, planteamiento de una pregunta. En relación a esto, ¿comprendieron la pregunta planteada? Si no la comprendieron, ¿qué hicieron para comprenderla? Una vez que comprendieron la pregunta, tenían que elaborar una respuesta o explicación basadas en sus ideas. Actividad, elaboración de respuestas o explicaciones. ¿La respuesta que elaboraron respondía a la pregunta planteada? ¿Tuvieron la necesidad de pedir ayuda para elaborar su respuesta o explicación? ¿Por qué? Para poder realizar esta actividad, han tenido que recordar lo que sabían y si no lo sabían, podían dialogar con algún familiar para que les pueda ayudar con algunas ideas que quizás no eran claras para ustedes y que necesitaban saber. Cuando ya tenían su respuesta elaborada, ¿qué debían hacer para comprobar si era adecuada o no? Así es, debían consultar información relacionada a la pregunta y a la respuesta planteada. Revisaremos lo que hicieron a partir de las siguientes preguntas. Actividad. Planteamiento de acciones para comprobar la respuesta. ¿Sabían de dónde podían obtener la información? La información que les brindamos a través de una lectura, ¿estaba relacionada a la pregunta planteada? ¿Comprendieron la información que se les brindó a través de la lectura o se les hizo difícil? ¿Pidieron ayuda a algún familiar? ¿Crees que podrías haber realizado otras acciones? ¿Cuáles? ¿Te alcanzó el tiempo para realizar todas las actividades? Después de escuchar la información que se les brindó, pasaron a analizar dicha información a través de preguntas y compararlas con su respuesta o explicación inicial. Revisemos y reflexionemos sobre estas actividades. Actividad: análisis de la información brindada. ¿Realizaron anotaciones o dibujos para recoger información? ¿Comprendieron las preguntas realizadas después de la lectura? ¿Necesitaron ayuda para poder comprender las preguntas y responderlas? Actividad: comparación de su respuesta o explicación con la información obtenida de la lectura. La información les sirvió para comparar su respuesta o explicación inicial con las ideas que tuvieron después de la lectura. ¿Les fue fácil o difícil? ¿Tuvieron que buscar información en otros libros? Ahora debemos reflexionar sobre el momento en el que escribieron su respuesta final. Actividad:
elaboración de su respuesta o explicación final. ¿Su respuesta final tenía relación con la pregunta planteada? ¿Necesitaron ayuda para escribirla? ¿Por qué? ¿Hicieron dibujos para acompañar su respuesta? ¿Por qué lo hicieron? Felicitaciones, niños y niñas, por haber realizado la reflexión sobre los procesos que realizaron para aprender. Sí, Wilfredo, es muy gratificante saber que nuestros niños y niñas han podido realizar una revisión, análisis y reflexión de las actividades que han vivenciado para aprender y que a partir de todo ello han podido identificar diversas lecciones de las cuales aprenderán mucho, ya que estas lecciones les brindarán la información necesaria para cuando tengan que pasar por una situación similar y puedan enfrentarla fácilmente, ya que posiblemente sabrán qué es lo que tienen que hacer. Por ello, es necesario que tengan en cuenta qué actividades les fueron fáciles de realizar, cuáles fueron difíciles y por qué creen que fue así. ¿Escucharon? Es necesario que tengan en cuenta qué actividades les fueron fáciles de realizar, cuáles fueron difíciles y por qué creen que fue así. Además, las dificultades que tuvieron y por qué se dieron de esa forma y qué hicieron ustedes para resolverlas y así poder cumplir con lo que se les pedía en la sesión radial. Recuerden que las dificultades y errores que puedan tener tienen que ser tratados como una oportunidad para seguir aprendiendo. Recuerden, deben considerar las dificultades que tuvieron y por qué se dieron de esa forma y qué hicieron para resolverlas y así poder cumplir con lo que se les pedía en la sesión radial. Hay que tener en cuenta que las dificultades y errores que podamos tener tienen que ser tratados como una oportunidad para seguir aprendiendo. Así es, Rocío, pero si han observado que hay errores o han tenido dificultades en lo que han hecho, es necesario que se pregunten qué podrían hacer para mejorar su trabajo. Y eso les tiene que llevar a elaborar un plan de mejora, es decir, deben indicar qué actividades podrían plantear para mejorar su trabajo, porque todo se puede corregir. Lo importante es aprender. En esta ocasión, como plan de mejora, compartiremos con ustedes una actividad llamada contrato de trabajo, con la cual van a buscar ayuda para superar sus dificultades. La persona con la que hagan el contrato puede ser su papá, su mamá o un familiar. Para ello, van a tener en cuenta que este contrato tendrá las siguientes partes. Duración del contrato. Aquí indicarán cuánto tiempo necesitarán que dure el contrato, por ejemplo, una semana o 2. Recuerden, la duración del contrato. Aquí indicarán cuánto tiempo necesitarán que dure el contrato, por ejemplo, una semana o 2. Otra parte que debe tener en cuenta este plan de mejora son dibujos sobre las situaciones que evitan que hagan un buen trabajo. Por ejemplo, que hay mucho ruido a su alrededor, que no cuentan con un espacio para poder estudiar, por lo que se distraen fácilmente o no entienden algunas cosas. Van a considerar dibujos sobre las situaciones que
que evitan que hagan un buen trabajo. Por ejemplo, que hay mucho ruido a su alrededor, que no cuentan con un espacio para poder estudiar, que se distraen con facilidad o no entienden algunas cosas. También tendrán que tener compromisos que asumirán para tener éxito en sus trabajos. Por ejemplo, que harán esquemas o dibujos que les ayuden a comprender, que se organizarán mejor, entre otros. Recuerden, su plan de mejora tendrán compromisos que asumirán para tener éxito en sus trabajos. Por ejemplo, que harán esquemas o dibujos que les ayuden a comprender, que se organizarán mejor, entre otros. También debe contener el nombre de la persona que les ayudará. Por ejemplo, si su tía acepta ayudarles, deberán colocar su nombre completo. Y por último, debe considerar las formas de cómo revisarán el cumplimiento del contrato. Es decir, si lo harán con su familiar o solos, o con ayuda de su profesor o profesora, y cada cuántos días, entre otros. Deben considerar las formas de cómo revisarán el cumplimiento del contrato, es decir, si lo harán con su familiar o solos, o con ayuda de su profesor o profesora, y cada cuántos días. Recuerden, su contrato tendrá las siguientes partes: la duración del contrato, dibujos sobre las situaciones que evitan que hagan un buen trabajo, compromisos que asumirán para tener éxito en sus trabajos, el nombre de la persona que les ayudará y por último, las formas de cómo revisarán el cumplimiento del contrato. Excelente trabajo que están realizando los niños y niñas, pero además de haber reflexionado sobre los procesos que van vivenciando para aprender, de elaborar un plan de mejora para superar sus dificultades y demás, también deben tener en cuenta el gran esfuerzo que han realizado para cumplir con todo lo requerido en cada sesión. Pero además hay que recordar que no han estado solos en ese camino. Deben de recordar que han habido personas que les han acompañado porque cada pasito que daban tenía que ser acompañado y fortalecido. ¿A quiénes o a quién agradecerías porque te acompañaron durante todo este tiempo? ¿Cómo le expresarías tu gratitud? Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial, muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Queridos padres y madres, es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de esta semana de reflexión. Esto les ayudará a sentirse más seguros ante cualquier situación que detecten al revisar sus trabajos y se comprometan a fortalecer sus aprendizajes y a superar sus dificultades. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para darles nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes. Los animamos a seguir planificando actividades complementarias, así como ofrecerles la retroalimentación para sus aprendizajes. No olviden que deben seguir orientando a sus estudiantes en el uso adecuado de su portafolio. Gracias, estimados colegas, por seguir apoyándonos en esta tarea. Gracias, queridos niños y niñas. Gracias también a las familias que nos han acompañado durante todo este tiempo de Aprendo en Casa. Hasta pronto. Y no olviden que debemos seguir cuidándonos para evitar infectarnos con el COVID-19. Debemos lavarnos las manos permanentemente y utilizar barbijo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Queridos estudiantes, recuerden que este 21 de diciembre les invitamos a participar del programa de clausura de las sesiones de aprendizaje de Aprendo en Casa 2020. ¡Los esperamos! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.